Por años, gente ha leído estos versículos como algo que prefigura la muerte y resurrección de Jesús. Pero un riesgo que se corre al leer esos versículos de esa manera es que pues deja fuera el contexto pues la vida de Job. ¿Qué tiene que ver Job a final de cuentas, ¿no? Y esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Entonces estas palabras de Job 19, del 23 al 27, representan una declaración de la convicción de que debe ser el caso de que de alguna manera Job será vindicado como pues un hombre que ha vivido una vida sometida a Dios, que ha sido un hombre pues recto y justo. Mucha gente pues a veces cuando predica o enseña de Job lo interpretan de forma que quieren extraer de él una explicación del problema del mal, pero pues esto es pues digamos un tanto incorrecto. El libro de Job no aborda necesariamente, pues formalmente, el problema del mal o el por qué sufren los inocentes en un mundo gobernado por pues, un Dios bueno, ¿no? Entonces el libro de Job más bien enseña que el sufrimiento no siempre es atribuible al pecado personal. El libro enseña que el sufrimiento puede ser provocado en ocasiones por otros factores que escapan al control humano. En el caso de Job, pues es Satanás el que está atacando a Job, ¿no? En todo el libro. El libro pues enseña también que el sufrimiento puede dar lugar a la instrucción y al crecimiento, porque Dios a final de cuentas siempre va a sacar algo bueno de algún mal que se está cometiendo. El libro también nos lleva a entender que aunque en esta vida suframos, se puede confiar en Dios porque Él vindicará a los justos, como Job. La clave pues está en eso último, vindicará a los justos. Podemos decir que en este mundo tal vez hay dos tipos de sufrimiento. El provocado por las consecuencias de tu pecado y el provocado por el adversario contra ti, por ser un hombre justo. Y por adversario pues me refiero tanto a Satanás como al mundo entero, ¿no? Entonces el libro de Job trata de Dios vindicando al justo que sufre, no al que sufre por consecuencias de su pecado. Así que cuando pues a veces llegamos a preguntarle a Dios ¿por qué estoy sufriendo? Primero hay que preguntarnos si es por ser justo y recto o si es por alguna consecuencia de algún pecado que estemos haciendo. Antes de discutir contra Dios, pues primero hagamos una examinación personal, porque pues son pocos los que pueden decir como Job, pues que son justos y rectos. Ahora, obviamente el libro de Job pues es extenso, son 42 capítulos, no podemos explicar todo ahorita en una sola predicación, así que les voy a dar un pequeño resumen de qué está sucediendo para entender qué es lo que está pasando en estos versículos que leímos. El poema de Job es la historia de un hombre que es intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De hecho, así es como inicia Job. Job 1.1 empieza describiéndonos a Job de esa manera. Es un hombre intachable, es un hombre recto, es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios está orgulloso de que Dios es todas estas cosas. Y Satanás, como el buen acusador que es, cuestiona la rectitud de Job. Y Satanás le dice a Dios, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú un muro alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿No has bendecido su trabajo y todo lo que sus manos hacen? ¿No has aumentado la tierra que él tiene? ¿No has aumentado sus posesiones? Entonces Satanás le está reclamando como quien dice a Dios, pues él nada más te está obedeciendo porque ve todo lo que le das. Si tú no le dieras todo esto, él te negaría así rápido. Y entonces Dios le contesta que Job no es recto por estas cosas que él tiene. Si no las tuviera, él seguiría siendo un hombre recto. Entonces Satanás comienza a quitarle todo lo que tiene. Le quita a sus hijos, sus hijas, sus propiedades, sus animales, todo lo que pueda. Lo que le deja pues es a la esposa, que la esposa nada más está recomendándole a Job, ya maldice a Dios y muérete. Le da enfermedades a Job, le avienta todas las pruebas posibles que pueda provocar que Job maldiga a Dios. Luego llegan los amigos de Job que comienzan a acusarlo de haber pecado. Según ellos, pues lo que Job está sufriendo pues es consecuencia de sus pecados. Pa' amiguitos que se cargaba el Job, ¿no? Cuando a veces más necesitas a alguien que te eche porras, llega el amigo a decirte, pues algo has de haber hecho. Pero casi al final de la historia, Dios va a confirmar que de hecho Job es el que está en lo cierto y sus amigos son los que están en un error. El sufrimiento de Job no ha sido por pecador,
sino por ser justo y recto. Y todo ha sido pues un ataque de Satanás. Al final del poema, Job permaneció recto y Dios vindica a Job al restaurarle todo lo que tenía, de hecho multiplicándoselo por el doble de lo que tenía antes. Ahora ese es el contexto, pues digamos, más amplio del poema, ¿no? De eso trata Job en resumen. Ahora sí, enfocándonos en el capítulo 19, que es de donde agarramos estos versículos. En el capítulo 19, Job responde al segundo discurso de su amigo Bildad, porque de hecho sus amigos se van a estar turnando para echarle pedradas a Job. Entonces esta es la segunda vez que Bildad le dice algo y Job aquí le empieza a responder en el 19. Y en esta respuesta Job usa una combinación de lamento, porque obviamente está triste por todo lo que le está pasando, pero también empieza a hablar en un tono jurídico, en un lenguaje jurídico, para expresar pues que al final de cuentas él se siente abandonado por sus amigos, se siente abandonado por Dios, se siente abandonado por toda su comunidad. Pero ese sentimiento de abandono, pues es lo que lleva a Job a pedirle a sus amigos que tengan compasión de él. Tiene la esperanza Job de que un redentor pues se va a hacer cargo de su causa y le advierte a sus amigos que ellos van a tener que enfrentarse al juicio de Dios porque lo están acusando de pecado falsamente. Sus amigos pues no le creen, ellos piensan que algo hizo. Pero en esta respuesta Job tiene pues una débil esperanza en Dios, aunque en lo que respecta a la emoción que tiene en el momento, pues lo predominante pues es la desesperanza, ¿no? Déjenlo digo en otras palabras para que no se escuche tan negativo, sea un poco más positivo. Aunque Job está completamente desesperanzado, aún tiene un poquito de esperanza en Dios. Y de hecho cuando Dios hable en los capítulos 38 al 41, esa esperanza va a encontrar su cumplimiento, porque efectivamente Dios le va a decir, ¿por qué me estás acusando de algo que yo no estoy haciendo? Y mira, al contrario, te mantuviste recto, pues ahí te va, ahora sí que todo en doble, ¿no? Entonces ese es el contexto del libro y del capítulo. Ahora sí, enfocándonos en los versículos que leímos, Juliano de Clana dice: deseamos que lo que hemos dicho con preocupación no sea relegado confusamente al olvido como causa de vergüenza. Por el contrario, queremos que lo que hemos dicho con seriedad y cuidado se fije en la memoria y permanezca en boca de muchas personas. Por eso también Job, con la intención de mostrar que no había vertido lo que había dicho con una mente turbada, sino que sus palabras eran veraces y razonables, decía que sus palabras no solamente estén escritas en papel, sino que también sean grabadas en plomo y piedra, para que se conserven durante mucho tiempo. Y en los versículos 23 al 24 que leímos, vemos que Job está tan convencido de su inocencia que él tiene ese deseo imposible, ¿no? Él desea que sus palabras se escriban para que den testimonio pues perpetuo de que él es inocente. Sea lo que sea que pase, si él se llega a morir, él quiere que algo esté registrado en donde pues la gente pueda ver que él era inocente de todo lo que le estaba pasando. Si nada resulta bien, Job quiere que futuras generaciones sepan que él sí fue justo, que fue recto, quiere que quede registrado. Aquí podríamos empezar ya tal vez a pensar en nosotros, ¿no? ¿Podrían registrar algo así de nosotros? Si alguien escribiera nuestra historia, ¿dirían que fuimos intachables, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal como Job? Les recuerdo que el libro de Job empieza con esas palabras, ¿no? Job era un hombre así, así, así. Entonces imagínense su propia biografía. Che, un hombre intachable, recto, justo y prieto. Ahí empiezan las pedradas, ¿no? Ahí está el mal amigo de Job, mira. Luego empiezan con el ataque. Entonces, da algo que pensar, ¿no? ¿Qué legado dejaremos una vez que nosotros no estemos vivos? ¿Qué legado nos ha dejado pues el poema de Job? Nos dejó el ejemplo de un hombre recto que no pierde esa rectitud a pesar de las circunstancias pues tan terribles que le estaban pasando, todo lo que sufrió. Y pues obviamente sería bueno que pues nosotros pudiéramos dejar un legado también, ¿no? Como el de él. A Job pues no le basta que escriban su inocencia, o que escriban sobre su inocencia más bien. Lo que él quiere es un redentor. La palabra redentor es un término legal. La palabra de hecho puede significar un restaurador. Aquí la aplicación lo llama defensor. O un defensor también podría ser. En el Antiguo Testamento, este término de redentor se refería a un pariente cercano que llevaba a cabo ciertas funciones importantes.
Si por ejemplo un miembro de la familia había sido asesinado injustamente, el redentor vengaba la muerte de ese pariente. Si un miembro de la familia, por ejemplo, perdía la casa o perdía alguna propiedad, el redentor debía quitar la hipoteca para restaurarle la propiedad. Entonces, como quien dice, él tenía que ir a pagar la deuda del pariente. Si un miembro de la familia, por ejemplo, era forzado a ser esclavo, precisamente por alguna deuda que tuviera, el redentor era el responsable de pagar la deuda y liberarlo. Si un miembro de la familia moría, el redentor era alguien que se casaba con la viuda sin hijos para producir un heredero para el difunto y así restaurar esa línea genealógica. Entonces un redentor también servía, como decía Baldo, como un defensor legal de su pariente. Entonces al pedir un redentor, Job está sutilmente indicando que él está dudando de que su situación se está desarrollando justamente y por lo tanto él necesita a alguien que lo restaure. Él está pasando por un montón de problemas, perdió todas sus propiedades, en este punto de la historia él está lleno de llagas, y pues él quiere a alguien que lo pueda restaurar. Entonces la tarea de un redentor es por tanto ponerse de tu lado y actuar para restaurar tu situación a lo que debería de ser. Y por lo mismo a partir del versículo 25 en adelante del resto del libro, Job no va a estar pidiendo mediadores, sino va a estar pidiendo una audiencia con Dios. Él quiere hablar directamente con Dios para aclarar su situación. Él quiere estar cara a cara y decirle a Dios, ¿por qué me está pasando esto si yo estoy viviendo una vida intachable? Y esta vez podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podríamos realmente encarar a Dios de esa forma y decirle, yo estoy viviendo bien, ¿qué pasó? ¿Por qué me está yendo de la manera que me está yendo? Él quiere hablar pues directamente con Dios para aclarar las cosas. Entonces el papel de su restaurador será precisamente facilitar ese encuentro y apoyar a Job cuando este pues encuentro se produzca. Y aquí es donde muchos pues inmediatamente llegamos a pensar que Job tal vez se está refiriendo a alguien pues como Jesús, ¿no? Y ciertamente pues Jesús funciona como restaurador de todos nosotros. Pero antes de llegar a esa conclusión pues debemos de entender Job en su propio contexto. El autor John Goldingay señala que hay más de un problema sobre la idea de que Job está hablando de alguien como el Mesías, como Cristo, o específicamente Jesús. Y un problema, por ejemplo, es que el papel de Jesús no era establecer que nosotros estamos en lo correcto, sino redimirnos porque nosotros estamos en el lado equivocado. El otro problema en esta idea es que pone a Jesús en contra de Dios, como si Dios estuviera en contra de nosotros y Jesús estuviera a nuestro favor. Y pues Jesús y Dios son el mismo, entonces obviamente no funciona ese intercambio, ¿no? El punto aquí no es que Job está en lo incorrecto, como muchos de nosotros. El punto es que Job está en el lado correcto. Está siendo atacado por Satanás injustamente. Entonces en este poema Satanás está causando daño a un hombre justo y Dios va a ser quien lo va a vindicar y quien lo va a restaurar al final. Y otra vez hay la palabra clave, restaurar. ¿Quién va a ser el redentor? Pues es Dios mismo el que lo va a restaurar. A nosotros no nos ataca injustamente antes de ser cristianos, porque pues no somos intachables antes de ser cristianos, no somos rectos, más bien somos hijos del diablo. ¿En dónde entraría la función de Jesús como redentor nuestro? Pues eso sería cuando nosotros pertenecemos a su familia y estamos siendo atacados injustamente. Recuerden que el redentor es un miembro de la familia. Entonces, para que Jesús sea nuestro redentor, primero tenemos que ser miembros de su familia. Job es entonces el ejemplo claro de lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, que ya vimos Mateo, ahora sí que por un buen rato, pero para recordarles, en el Sermón del Monte él les decía, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Claramente un ejemplo como el de Job. Si ustedes viven justamente, no evita que vayan a sufrir. Al contrario, puede que el mundo los persiga más. Pero ustedes tengan esa paciencia, tengan esa esperanza, porque al final de cuentas ustedes son los que van a ser vindicados. Así como fueron los profetas, ¿no? Antes que nosotros. Entonces, si no somos parte de la familia de Dios, no podemos esperar una restauración. Así de sencillo. Cuando en el versículo 25 dice que al final el Redentor se va a levantar sobre el polvo, muchos piensan que pues tal vez aquí está hablando de que Dios va a levantar a un Mesías o que está hablando de la resurrección de Jesús.
Y claro que teológicamente pues sí podría significar eso, pero también tenemos que tener consciente pues el contexto del poema de Job, y el contexto pues nos indica que Pablo está hablando pues que él espera que alguien de su familia ahora sí que en esta audiencia o juicio con Dios pues se levante sobre la tierra para testiguar a favor de Job, porque Job siente que incluso su familia lo ha abandonado. No nada más siente que lo abandonaron sus amigos, que perdió todo, que lo abandonó Dios, que lo abandonó todo el mundo, siente que también a su familia lo abandonó. Entonces él espera que alguien en su familia así se levante y diga, oiga, no, pues yo según lo que sé de Job, él es bueno. Entonces Job asume que esta audiencia con Dios pues se va a llevar a cabo aquí en la tierra. Teológicamente hablando, pues también en el juicio de la segunda venida. En el versículo 26 pues vemos que la esperanza de Job no solo está puesta en el futuro. Cuando habla de su piel deshecha, debemos recordar que en el capítulo 2 pues Satanás hirió con llagas o tumores ulcerados a Job, desde la planta de los pies hasta la coronilla, dice el versículo 7 del capítulo 2. Job entonces tiene la esperanza de que después de este severo sufrimiento, Dios va a intervenir en su favor y que lo va a restaurar. Y de hecho, pues en el capítulo 42, versículo 5, Job consigue precisamente ver a Dios y recibe la restauración que tanto anhelaba, incluyendo pues el pronunciamiento legal de Dios de que efectivamente Job era inocente. De eso se trata Job. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? ¿Alguien ha visto la película de Fugitivo de Harrison Ford? Ya sabía que el anciano iba a decir que sí. La acaban de pasar. La pasan luego seguido en la tele. Si no la han visto, ahí les van unos spoilers. Se trata de Job. La película se trata de un doctor prominente que es acusado por error de haber matado a su esposa. Lo meten a la cárcel, él se escapa y pues obviamente de ahí viene el nombre Fugitivo. Y la policía comienza una búsqueda intensa para atraparlo. El doctor pues mantiene la esperanza de que pues se puede descubrir quién fue el que mató a su esposa y por fin pues obviamente darle la justicia que él necesita. Entonces en esa esperanza que él tiene, obviamente pues él tiene un fundamento sólido porque él sabe que él es inocente. ¿Quién más va a saber, no? Entonces en lo que él escapa pues tiene que demostrar su inocencia a los que lo están persiguiendo. Lo cual pues sucede al final de la película. Ahí tienen chance, véanla, está buena. Algo similar es lo que está sucediendo con Job aquí. Y esta historia pues bien podría ser, quiera o no, la historia de cualquier cristiano intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque suframos en esta vida por causas ajenas a uno, Dios nos va a vindicar al final por medio de la resurrección y por medio de la convivencia con Él en la nueva creación. Pero la clave está precisamente en que debemos vivir conforme a la justicia. Harrison Ford en la película era inocente. Job en esta historia pues era un hombre recto, intachable, era inocente. Nosotros, ¿cómo tenemos que ser para poder ser vindicados? Pues tenemos que ser también inocentes. En el Antiguo Testamento, la palabra redentor también era un término que se usaba para describir a Dios. Específicamente cuando Él libera a Israel de la esclavitud en Egipto, pues dice que Dios era el redentor de ellos. Entonces recordemos otra vez que para Dios el pueblo de Israel era su hijo. Entonces el redentor siempre es alguien de la familia del angustiado, del oprimido. Entonces todos necesitamos un redentor o un restaurador. Y en Jesús lo encontramos una vez que nos hacemos parte de su familia. Siendo familia de Jesús, siendo hijos de Dios, es como vamos a obtener la vindicación que tanto necesitamos. Tal vez no en esta vida, pero sí pues en la vida que sigue. Y tenemos que recordar que esa vindicación pues incluye un cuerpo renovado. No se trata acerca de almas yéndose al cielo, porque si así fuera pues no sería una vindicación plena, no sería algo completo. Job creía que un día vería a Dios como su redentor, porque Job pues era parte de la familia de Dios, era un hombre temeroso de Dios, y él quería ver a Dios como un redentor y no como un enemigo. De la misma manera, si nosotros somos adoptados a la familia de Dios por medio del bautismo, y por medio de una vida fiel, una vida intachable, recta, temerosos de Dios y apartados de mal como Job, entonces eventualmente seremos vindicados y restaurados para disfrutar de una nueva creación junto con Dios y los demás miembros de su familia. Entonces, si ya hemos sido adoptados en la familia de Dios, los que ya somos cristianos, pues tenemos que vivir de la misma forma que Job, para que seamos restaurados
por nuestro Redentor en el día del juicio. Si nuestra descripción no es la de intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pues hay cosas que tenemos que entonces comenzar a corregir. Si no hemos sido adoptados aún en la familia de Dios, pues necesitas un Redentor para ese día del juicio. ¿Qué esperas para hacerte hijo de Dios? Sea cual sea la situación en la que estamos, pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? El Redentor ahí está, la redención ahí está disponible, el perdón está disponible, pero como les he mencionado en otras ocasiones, para que el perdón sea completo, pues la persona que está en el lado incorrecto, pues tiene que arrepentirse y acercarse. Si no, el perdón pues nada más queda ahí colgando sobre nada, ¿no? Entonces, seamos como Job, tratemos de imitar a Job en la situación en la que él estuvo. Y sí, tal vez no vamos a ser redimidos en esta vida, tal vez esta vida nos va a seguir tupiendo duro porque pues Satanás ahí va a estar. El mundo obviamente no está contento cuando uno está viviendo bien, pero pues si aguantamos, si somos pacientes, pues como decía Jesús en Mateo 5, pues bienaventurados, porque al final de cuentas de nosotros es el reino de Dios.